que de verdad, si no hubiera sido por Electia, hoy sería un abogado roto, descosido, frustrado, agrio, como la mayoría, que es esa gran crisis de talento jurídico que vive el mundo. ¿Qué tal, amigos? De nueva cuenta aquí en los Electia Talks. El día de hoy tenemos de verdad un menú espectacular. Grandes amigos, queridísimos amigos, gente que quiero, que admiro, que respeto mucho, que a pesar de su corta edad parece que se despabilaron muy rápido y empezaron a hacer cosas bien fregonas. Gente, yo no creo que necesariamente con la edad uno se vuelva profundo, uno se vuelva intenso, uno se vuelva como más sabio, como yo creo que este es un tema de curiosidad, este es un tema de atrevimiento, y estoy aquí con dos sabios, Chihuahua, con mi querido Emilio Guerra, quien quiero y admiro. Este güey es una chulada, yo es de esas personas que quieres que estén en tu equipo y terminas hasta buscando crearles un departamento nada más para tenerlos. Ya platicaremos anécdota interesante. Y mi querido Andoni, a quien te conocí, puta, güey, en la prepa, güey. A No mis porque él esté 17 viejo, años. tú 17 años y yo otros datos. ¿No? Otros Estabas de menos. presidente de la sociedad de alumnos, me tocó dar una conferencia. Pues llevo 20 años dando conferencias, güey. Te Y conocí todavía no te aburres. y no, y puta, me veo viejito. Güey, acabo de ver a mi amigo Johnny Bardavid de 96 años está de youtuber. Entonces, nada más imagínate las esperanzas que me acaba de dar, ¿no? Aparte siempre has dicho eso. Siempre has dicho que de Sí. viejito vas a seguir haciendo. Tequilero, alburero y hablantín, parlanchín, ¿no? Pues, queridos amigos, el día de hoy el tema es derecho. ¿Qué diablos es derecho? ¿No? Una carrera divertida, en principio porque está llena de mame, durísimo, ¿no? Muchos chavos se meten a estudiar derecho porque dicen, no mames, güey, derecho, Mercedes-Benz, el relojazo, estar ahí, tener influencias, cabrón, ¿no? Y puta, ¿qué diablos es derecho, mi querido Andoni? Fíjate que para mí el derecho ha sido desde una definición muy fría que me enseñaron en la escuela, como ese conjunto, ese sistema de normas, principios y reglas que los seres humanos en sociedad nos damos, pero ha evolucionado a un concepto y en parte gracias a las enseñanzas tuyas y de Oscar y de experiencia que he tenido a raíz de eso en mi práctica jurídica, como algo mucho más metajurídico. Para mí el derecho es algo que va más allá de la expresión normativa de un comportamiento esperado y va hacia una brújula interna, una guía interna, una ley universal, una ley que va más allá de que nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos que es ley, sino algo que ya nacemos y citando palabras que tantas veces escuché de Oscar y de ti, nacemos en una legislatura permanente. Y para mí entender el derecho desde esa perspectiva es entender que hay un orden del cual somos parte y del cual nosotros mismos podemos accionar, podemos procurar y provocar ese orden. Para mí el derecho viene a hacer eso, a hacer esa herramienta de orden, esa herramienta intelectiva, porque pues el derecho, a pesar de que hay corrientes que se expresan de él como pues, el derecho es lo que está en la ley, lo que está en el código y un positivismo muy, muy dogmático, para mí el derecho va más allá de una ley escrita. El derecho va a ese reconocimiento, a esas leyes internas que ya traemos nosotros de siempre, por existencia, por participar en el reino mineral, animal, humano en el que participamos. Y por eso me quedo con, para mí, el derecho es una herramienta de orden, un reconocimiento de orden. Para ti, Y ¿qué eso es me el permite derecho? verlo en otros lados.
Ok. ¿Y para ti, mi querido Emilio? Bueno, yo creo que el derecho, insisto, como también dice Andoni, que creo que es muy importante mencionarlo, independientemente de la perspectiva conceptual que nos enseñan a todos en el aula de la Facultad de Derecho, el conjunto de normas, etcétera, yo creo que el derecho es una dimensión de entender la convivencia humana, ¿no? Yo siempre quise estudiar derecho para entender un poco más la sociología de la norma, es decir, cómo lo jurídico y lo normativo va evolucionando en función también de la evolución humana, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el derecho es la necesidad de organizarnos. Hay gran estudio al respecto de cómo el derecho tiene que tener principios y axiología, ¿no? Valores, etcétera, y también una perspectiva de organización, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que intenta hacer la juridicidad en el mundo, en México, en América Latina, en Estados Unidos, las distintas formas de concebir el derecho, la escuela civilista, la escuela del common law, etcétera. Creo que el común denominador entre los juristas internacionales, pues siempre buscan organizar a la convivencia humana a partir pues, de principios muy específicos. En el mundo occidental, pues nos hemos basado en la fraternidad, la igualdad y la libertad, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso. Ahora, también yo creo, y es parte de lo que hemos platicado Agustín y yo pues, durante muchos años, que es pues, justamente esta intención de dejar el mame del mundo del derecho al lado y enfocarnos en realidad en lo que importa. Y yo creo que mi perfil al menos es un poco disruptivo en ese sentido, ¿no? No, No que... 100%. Espérame, cabrón. Porque Andoni no se sabe esto. A ver, échala, échala. Lo invito a comer. Era la primera vez que nos conocíamos. A mí me dijeron, vas a conocer al siguiente, a un presidente de la República en algún momento. Dije, ah, chinga, yo pago por ver, cabrón. Órale. La verdad es que no sería presidente este güey, este compadre, yo creo que lo pondría como el emperador, güey, como el de, o sea, Darth Vader es el presidente y el emperador, ¿no? Cuando lo conocí. Palpatine. Ándale, entonces de repente le digo, bueno, a ver, cuéntame, y el derecho, y pues ahí como intentando hacer conversación con el presidente, y le digo, oye, qué padre derecho, no sé qué, dice, ya en séptimo semestre, me acuerdo, y dice, sí, pero no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Sí, no me gusta, pero no manches la estructura que me da. Y es una palabra que a mí se me viene a la cabeza muy fuerte con la carrera de Derecho. Independientemente de que puedes litigar y te puedes enfocar en ese medio, si hay, creo, yo creo que hay carreras madre, creo que hay carreras, ¿no? Que pueden cubrir demasiadas cosas. Ingeniería química es una de ellas, filosofía es una de ellas. Claramente derecho es una de ellas. Te da una perspectiva de tantas cosas que te puedes inclinar. Y aquí tengo a dos, porque ninguno de los dos litiga necesariamente. Tú llevas casos y demás, ¿no, Andoni? Pero a ti te estás inclinando más al tema empresarial, al tema incluso sustentable. Este compadre está ya metido en medios de comunicación, ¿no? Es que no los presenté. Andoni es el director jurídico de Petgas, una empresa poca madre que ya nos contará. Y Emilio está al frente del programa que es en internet, televisión, radio, al grito Internet, de guerra. Internet, así es. Para que nos sigan por Reporte Índigo, aquí está. Exactamente. Para que todos los martes y jueves a las 4 de la tarde sintonicen. Índigo al grito de guerra, ¿no? Entonces, creo que partamos con que derecho genera una estructura interesante de pensamiento. Absolutamente. Completamente. Yo creo que, y ahí lo diría muy rápido, independientemente de lo que implique el derecho procesal y los plazos y las figuras y las acciones y las excepciones y los recursos, etcétera,
Yo creo que estudiar derecho es como querer estudiar la arquitectura del cerebro del sociólogo, ¿no? Órale. Entender que hay pasos a seguir, que hay conversaciones que se tienen que tener, que hay importancia en los actos de la humanidad, algunos formales, algunos no. Entonces yo creo que sí, es una suerte de arquitectura de lo social. ¿Tú qué opinas, mi querido Andoni? Absolutamente. Fíjate que hay palabras que me encantan y hay mucha resonancia en esto que dice Emilio y en esa experiencia que me identifico plenamente. Yo entré a derecho diciendo que no quería ser abogado, que quería ser político. Y entendía el derecho justo desde ese concepto social, como norma comunitaria, ¿no? Como ese orden que se da para tener un gobierno, para tener un plan. Y curiosamente, mientras más me acerqué a la práctica del derecho, a través de trabajar en un despacho de litigio, donde es ver y trabajar con el derecho desde la mano, ¿no? Desde la trinchera, en el juzgado, con el bomberazo mañana, con la vida, libertad o propiedad de tu cliente en riesgo en ese momento, donde no hay otra alternativa que no sea resolver. Para mí fue muchísimo menos estéril la práctica del derecho que el estudio del derecho. A mí la Completamente. carrera, o sea, la carrera entré y la mitad me encantó, que fue la primera mitad, que tenía que ver con esta parte histórica, sociológica, conceptual, filosófica, pero mientras más técnico se volvía, mientras más segregado eran las materias y menos sabios eran los maestros y eran más expertos, más técnicos, menos lo disfruté. Y no fue sino hasta que empecé a llevar una práctica jurídica de casos reales, con una aplicación inmediata, incluso pues ya tomando el típico caso de la familia, ¿no? Que se te acercan con algún tema. De pronto, o sea, me vienen varias cosas, pero yo me ponía a pensar, ¿por qué carajos no puse atención en derecho familiar, no? O sea, yo siempre decía, bueno, ¿y yo para qué? Yo no voy a andar divorciando a nadie, yo que testamentos, que nada, ponme 8 y déjame seguir con mi vida universitaria, ¿no? Y después, años, me daría cuenta que es una de las áreas más fundamentales, porque el derecho, como esta dimensión que dice Emilio, se me hace que es una de las dimensiones más sensibles y menos entendidas de nuestro conjunto humano. Y lo he visto en una perspectiva muy reciente, ahora que asumí el cargo de director jurídico de Petgas, porque me he dado cuenta que el derecho como herramienta, como estructura, no es solo una estructura a lo interno de cuáles son las distintas visiones que se conjugan del mundo comercial, regulatoria, corporativa, penal, civil, mercantil, ambiental, etcétera, sino también tiene mucho que ver con esto que aprendí en la parte de escalamiento de empresas, que se refiere a cómo te das una mística, cómo te das un valor propio y cómo te riges bajo ese valor y cómo creas una estructura de valores para tu empresa que pueda soportar el estrés de tu operación en un momento crítico, que pueda soportar un momento de transición donde de pronto arriba es abajo y la izquierda ya es derecha y hay momentos en una empresa que me he dado cuenta tanto ahora en carne propia como a través de clientes de consultoría y del despacho, que es muy fácil perder el rumbo. Y cuando tienes un derecho, cuando tienes claro cuál es esa estructura, cuál es ese orden de las cosas, cuáles son esas reglas del juego, incluso a nivel interno, como empresa, ya ni siquiera a nivel de cumplimiento legal hacia la normativa mexicana. Eso yo creo que es de los factores determinantes de resiliencia, de éxito y de perseverancia en una empresa. Porque no entiendo a ninguna de las grandes empresas si no es a partir de los esfuerzos sobrehumanos que hicieron en algunos momentos para crear estos sistemas normativos
de empresa a lo interno, de procesos, de programas, de valores, de términos, Es una creando tribu. microlegislaciones. Sí, claro. Exactamente, y es una tribu. Y Totalmente. conocer el Oye, derecho, uf, te abre todo el panorama. sí, 100%. Siempre lo he creído. Siempre lo he creído. Alguna vez medio tenía inclinación y hubiera sido un abogado muy pedero, seguramente. Mi querido Emilio, en este tren del mame, ¿qué no es el derecho, güey? Bueno, eh, creo que siempre quise que alguien me hiciera esta pregunta. ¡Ah! Seguramente Andoni lo habrá experimentado también. Yo creo que eres un chavo de prepa, vas saliendo, te gusta el tema de el derecho y te imaginas, como decías hace rato, con tu camisita y tu corbata y tu pañuelito y tal. Tu relojito y tu Relojito, cochecito. tu cochecito. Que eso no está mal, digo, No, no, no. puede vivir no siendo abogado y estar ahí arriba, ¿no? Pero yo creo que lo que a mí me causa problemas es un poco querer uniformar el derecho. Y creo que uniformar el derecho no me refiero necesariamente a que todos tengan que estar vestidos iguales, sino tratar de esculpir la mentalidad del abogado mexicano hacia esa figura, hacia hablar de cierta forma, hacia utilizar latinajos para quererte ligar a una chava, hacia pensar que entre más referencias de notarios de la Ciudad de México tengas, más chingoneres. Yo creo que eso es lo que no debe de estar en el mundo del derecho. Yo tuve un profesor de obligaciones, Juan Carlos Marín, un excepcional profesor chileno, por cierto, y él decía que hay un problema muy importante en el estudio del derecho mexicano, que es que los estudiantes de derecho están ansiosos por trabajar desde el primer semestre y cuando están como en cuarto o quinto semestre, tienen un poco una vida paralela entre lo que es ser estudiante del derecho, que es muy demandante, y también ser pasante o ser quizás miembro de alguna dependencia del gobierno de tu ciudad o del país, o quizás estás trabajando en una compañía en la dirección jurídica. Y el profesor decía que esta vida paralela es muy problemática en la formación de el alumno que estudia derecho, y yo coincido plenamente con él, a pesar de que yo chambeaba también desde muy joven, y eso pues, tú sabes. Pero yo creo que es ese mame ansioso de desde ser un padawan de la Facultad de Derecho ya querer ser Yoda, ¿no? Y pensar y asumirte Yoda. Yo creo que ese es un... Y aparte te lo digo porque yo quizás era una referencia muy importante y si alguno de mis colegas nos mira, que seguramente será así, va a decir, bueno, pero Emilio, tú eras quizás el que conducía el tren del mame. Sí, pero me di cuenta después que eso es bastante nocivo para la formación del abogado mexicano, que piensas que tienes que caber en esta caja del relojito, el carrito, la forma de hablar, y si no, entonces no puedes ser abogado. Yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes que corre. Quizás, no refiriéndome al derecho mexicano, que tiene muchos problemas y lo discutiremos en su momento, pero me quiero referir a este problema respecto a la didáctica jurídica. ¿Cómo se enseña derecho en México? Creo que tiene este principal problema que es una suerte como de funda de celular, de que si no tienes esta funda de celular, entonces no puedes utilizar el celular. Yo creo que eso es un problema gigantesco. Pensar que solo si cabes en esta personalidad vas a poder ser abogado en México. Yo creo que eso es terriblemente nocivo para la percepción de los que estudiamos y de los que estudian derecho. Ahora, derecho es una carrera pesada, es una carrera compleja, es una carrera que requiere de entrada de una capacidad de asimilación, una capacidad analítica, y Y de para mí, abstracción. y de abstracción, claro, y para mí es inclusive una carrera como pocas, donde la línea estratégica debes de en chinga aprender a saber entenderla, manejarla, explicarla
porque al final un abogado es un estratega. Así es, y tiene que estar pensando en un corto y en un largo plazo. O sea, un mal abogado es el que te da una solución que te sirve para ahorita, pero que mañana te va a estar causando más problemas de lo que de por sí pudiste resolver en lo inmediato, ¿no? En la coyuntura. Y creo que eso viene mucho, ligando un poco al comentario de Emilio, ¿qué no es el derecho? El derecho no es la ley. El derecho para mí es algo muchísimo más íntimo en el acto de ser políticos, de ser animales políticos. Ujú. El derecho viene desde un orden objetivo, o al menos esa intención objetiva de orden, de distribución, de equidad. Y lo he notado cada vez más recientemente, el valor que le damos como sociedad y como seres humanos al concepto de ley. Y hablamos de leyes divinas, hablamos de leyes naturales, como hablamos de leyes humanas, ¿no? Y de leyes mexicanas. Y definitivamente creo que uno de los errores más grandes que puede cometer alguien es entender que el derecho se reduce a una ley, porque eso es quedarte con la parte de estrategia. Y alguien como tú me enseñó que no hay estrategia sin ejecución. Y entonces la ley se limita a decir cuál es ese postulado ideal, ese deber ser, pero lo que verdaderamente va más allá de la ley y entra en el ámbito de la justicia y por lo tanto del derecho es la acción, es cómo se puede traducir esa letra en una conducta, en una acción, en un comportamiento que esté normado, que esté alineado a eso. Porque si no, caemos en estos errores de entender que ser abogado es tener una cédula, ¿no? Y cuántos abogados no acaban comprando su cédula en Santo Domingo con tal de poder entrar a trabajar, litigar, representar, etcétera. Y viene de esta distorsión de entender que el derecho se reduce a la ley y que con cumplir algún requisito frío ya en ipso facto eres alguien capacitado para entender y para asesorar sobre el derecho y sobre la ley. Y me he dado cuenta en mi experiencia que es algo infinitamente más complejo, que va más allá de un contrato. O sea, es bien interesante ver a un abogado y a un empresario, ¿no? Y les haces la misma pregunta a ellos. Le dices, oye, a ver, ¿para ti qué es una empresa? Y el abogado te va a decir, no, pues una empresa es el acta constitutiva, si es una SA, una empresa es una entidad económica, te va a echar un rollote. Mientras que si le preguntas a un empresario qué es una empresa, jamás te va a hablar de su acta constitutiva, no le va a interesar la definición económica, él te va a decir de su producto, él te va a decir de las personas que son parte de la empresa, te va a hablar de sus planes, te va a hablar del servicio que presta. Y son esas como radicalmente opuestas ópticas las que de pronto un abogado tiene que saber cómo alinear. ¿Cómo explicarle a un empresario que el derecho es esa dimensión a la que tenemos que alinearnos, pero también explicarle al abogado, ¿no? Y en especial cuando es la contraparte, que no todo se reduce al papel y que hay a veces actos, hay gestos y hay hechos que van muchísimo más y son más trascendentes y más valiosos que lo que acabas firmando. Un estrechón de manos, un buen estrechón de manos, sé que vale más que la firma de 5, 6, 7, 10 personas en un papel. Porque Sí, que si una firma. entendemos el derecho como ley, te quedas con lo menos. Y si entiendes el derecho más como ese orden, más como esa justicia que viene desde nosotros hacia lo que hacemos y no impuesto hacia nosotros desde terceros, es que de verdad agarras la fuerza del derecho, porque entonces ya tienes esa visión estratégica que te da el derecho y que te da la ley, porque para toda la actividad económica del ser humano,
casi siempre encontrará alguna referencia en la ley. Entonces es una brújula. Yo ahora que he estado en Petgas, que pues es una empresa de alta innovación empresarial en tecnología de transformación de plástico a combustible, algo que no es algo común que se hable, o sea, es un tema muy nuevo, y me he encontrado que la mejor brújula en muchos casos es el derecho, que ya tiene un criterio, que ya tiene una visión, que ya te da una orientación, tiene un orden de hacia dónde queremos ir. Claro, yo ahí diría algo muy rápido. Un extraordinario profesor también que tuve, Eric Clavel, de títulos y operaciones de crédito, decía que la labor que tenemos los abogados o los que nos gusta estudiar el derecho, no tanto en términos técnicos, refiriéndonos a nuestra labor quizá como litigantes, nuestra labor en términos generales es justamente identificar factores de riesgo, muy de la mano de la visión estratégica que dices, Andoni, ¿no? Yo creo que además de que tenemos que formar nuestra cabeza de cierta forma, y a eso es a lo que me refiero cuando dije que me da una estructura, es justamente darnos cuenta como abogados o estudiantes o estudiosos del derecho, pues estas áreas grises que puede significar irte por un lado o estas áreas más resbalosas y peligrosas que puede implicar irte por el otro. Y no me estoy refiriendo a cumplir o no cumplir la ley, sino a los riesgos que puedes asumir al constituir una compañía y no los riesgos necesariamente, insisto, legales, no, los riesgos personales, los riesgos sociales, los riesgos políticos, Claro. ¿no? Y además también, bueno, hay una responsabilidad quizás de profesión, de también entender los riesgos legales, ¿no? Pero bueno, eso viéndolo, digamos, ya desde otra perspectiva. Pero yo creo que sí, o sea, en términos de la estructura que tienes que tener para estudiar derecho, es justamente hacia eso, ser una válvula de riesgos. ¿Qué sí puedes asumir? ¿Qué no puedes asumir? Y si sí, ¿por dónde? Y si no, entonces, ¿qué otra respuesta puedes dar? ¿No? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Fíjate, Emilio, eso que tú ahorita dices, yo tuve una conversación personal muy importante porque me costaba trabajo definirme bajo el concepto de riesgo, ¿no? Que es súper común en las empresas, desde el aspecto financiero, pues lo que se habla es el riesgo, ¿no? Y Claro, cómo se diversifica, cómo lo puedes ir manejando, el riesgo legal, el riesgo de litigio. Y una de las categorías más importantes que he encontrado es cambiar el concepto de riesgo por el concepto de impacto. ¿Cuál es la función de un director jurídico? me encanta. No es tanto gestionar el riesgo, porque estás hablando desde una narrativa muy débil, sino optimizar el impacto jurídico de la empresa, optimizar el impacto legal que tienen tus organizaciones, que tienen tus acciones, que tanto que tú ejerces sobre el mundo, como el impacto que el mundo ejerce sobre ti, por supuesto. Completamente de acuerdo. Oigan, no pude haber elegido mejores opciones Y para creo hablar que del ahí, mundo ahí del es donde derecho que entra el ustedes. poder del abogado. Ok, No, ok, pues continúa, Antonio. no faltaría. Ahí es donde dices que, ¿Qué es mejor en términos legales empezar a reconceptualizar algunos términos y alejarnos un poco de la noción de riesgo para adoptar la noción de impacto? ¿Cuál es el impacto legal que puedo tener, no? Más allá de cuál es el riesgo, porque a veces se convierte algo muy abstracto, muy subjetivo. O sea, a mí me impresiona mi capacidad como abogado y la de todos mis colegas para imaginarse los peores escenarios al momento de estar asesorando a su cliente. Claro, O sea, llega alguien con una pregunta sencilla como, oye, quiero comprar un terreno, quiero abrir una empresa tal, y creo que es muy común, al menos me ha tocado ver, el que de pronto como abogado dices, no, pues échale 45 cláusulas a tu contrato
por si, ¿qué tal si la abuela? ¿Qué tal si el vecino? ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Y como esa teoría de la previsión que tratas de tener y que al final me he dado cuenta que menos es más. Que una de las maneras también, digamos que en esta osmosis de conocimientos a la que creo que se debe de abrir el derecho en general, es tomar conceptos como el de agilidad en un proceso, agilidad en una empresa y también tener un derecho ágil, un derecho que vaya a las causas, que vaya directo al grano y que no esté simplemente viviendo en esas hipótesis abstractas de lo que Completamente, podría llegar a pasar. completamente. Sí, no, y yo Qué creo que eso está muy, interesante. muy referido a lo que decía hace rato de los retos que tiene la didáctica jurídica o de la didáctica del derecho. Yo recuerdo en alguna ponencia que escuché de Ana Laura Magaloni decir justamente esto, la necesidad de modernizar los conceptos del derecho más íntimos como este, el riesgo, ¿no? La previsión. Siempre todas las clases, para la gente que nos ve, todas las clases de derecho siempre se van a convertir en una sesión, al menos al final, de preguntas y respuestas con el profesor o la profesora diciéndole, oiga, Miss, ¿y qué pasa si, o cómo ves si ponemos esta situación en esta manera y qué pasaría si sucede esto? Entonces, el profesor tiene este reto de decir, bueno, pues lo haría yo por acá. Yo creo que justamente parte de la modernización que tenemos que pensar en la didáctica jurídica es eso. Sí, el tema de la previsión y de la creación de, digamos, distintos sucesos que se pudieran resolver con cómo está concebido el derecho ahorita, pero también pensar en esto, ¿no? En la eficiencia, en que el concepto del derecho mexicano y latinoamericano en general pues es complejo, es sofisticado, es rebuscado, es detallista. Y sí, coincido plenamente y la doctora Magaloni también lo dice. O sea, hay que pensar en un derecho pues, que sea más fácil, más sencillo, más útil, ¿no? Oigan, tuvimos una plática con una querida amiga, Janet Huerta, que está clavadísima en el tema del derecho, pero ella es mercadóloga. Y ella está, su empresa, su movimiento se llama Abogado Digital. Y es justamente, nos damos cuenta que hay áreas productivas que parece que viven en siglos atrás y Completamente. consideraban que era el medio notarial, el medio legal, el medio contable. Y entonces meter estos rollos de disrupción, ¿no? Fíjense, nos contaba un caso de una dibujada en España. Ajá. Es una abogada que su pasión es dibujar y ella le fascina dentro del derecho el tema de patentes y marcas. Entonces logró algo loquísimo en el cual ella se encarga, particularmente sus clientes son artistas, artistas plásticos, artistas musicales, etcétera. Y que el gran problema de este tipo de gente, porque a veces parece que el derecho es muy discriminativo, es como para cierto nivel, y tengo que Exacto. tener el diccionario para entender qué chingados quiere decir cuando yo no sé si eso está bien o está mal, ¿no? Y el mamotreto, pues tú no te lo chutas, güey. O sea, ¿quién se chuta un pinche Sí, exacto. mamotreto fuera del abogado, ¿no? Entonces, si eso te deja en un desamparo, o por lo menos intelectual. Y lo que hizo esta abogada es que agarra el contrato para el artista y con sus dibujantes hace un cómic con las cláusulas más complejas y le explica los alcances que esas cláusulas pueden tener con dibujitos. Se pone como anexo y ya tiene validez legal Preséntamela de inmediato, Sí, wow. no, ya. España, Sí, sí, cabrón. No, sí. no, imagínate qué belleza. Y me decía Janet, Qué tú no sabes todo lo que belleza. viene, o sea, va a haber un cambio y esto tiene que ciudadanizarse todavía más, tiene que aterrizarse al vulgo, tiene que ser mucho más accesible por un lado, dice, y por el otro, por ejemplo, esa correlación que hay entre la psicología y el derecho. Porque cuando alguien llega con un abogado, Absolutamente. llega desvitalizado, llega bajoneado, llega, y eso le da mucho poder al abogado. A Claro. veces le Claro, da y lo mucho primero poder que un al abogado abogado.
lo primero que haces como abogado, y esto, o sea, es parte ahora sí que del litigio 101, cuando recibes un cliente por primera vez, lo primero que haces es aliviarlo. Es, oye, tranquilo, no pasa Claro. nada, vamos a ver qué onda. O sea, porque si la constitución de tu cliente es débil, tu caso es infinitamente más difícil a que si la constitución emocional de tu cliente está activa, proactiva, abierta, vaya, agresiva, ¿no? Rampante, valiente frente a un reto. Es Y como eso es la medicina. psicología 100%. 100%, pero es como la medicina. Te acostumbras tanto a ver muertos o a ver casos complejos que se van a morir y en el derecho te acostumbras tanto al desmadre que implica la línea de la legalidad y de la ilegalidad, la corrupción y que terminan perdiendo esa parte humana y Claro, terminan a Completamente. destajo viendo, te Completamente. ven como un folio, cabrón, te ven como, completamente. mientras que el otro güey te ve como un diente o te ve como un Sí, un intestino que va brazo, un a hueso. su coche. Hay veces que el abogado puta te ve como un folio y su siguiente casa, cabrón, ¿no? Entonces, qué Y, interesante, mis queridos amigos. Yo les pediría, perdón, te interrumpí, Emilio. no, rápidamente sí, o sea, lo que platicabas hace rato del tema de Janet y la dibujada, o sea, un comentario importante a hacer en términos culturales quizá es el Código de Comercio, la ley que reglamenta la interacción comercial y de negocio de este país es el de Porfirio Díaz. Tiene la estructura legal de 1889. O sea, tiene reformas, por supuesto, se han adicionado temas, la Convención de Nueva York en términos del arbitraje comercial y tal, claro, tiene parches, pero la estructura legal, el Código de Comercio fue publicado en 1889 con Porfirio Díaz y seguimos siendo regidos por esa misma perspectiva de lo que es el comercio, ¿no? Entonces es muy Por interesante pensar supuesto. en esa necesidad de modernizar el derecho no solo en la ley, como decía Andoni hace rato, a ver, el derecho no es la ley solamente, pero pensemos en las leyes que tenemos que son de ese momento, ¿no? La estructura, la concepción, la exposición de motivos del Código de Comercio es de 1889, ¿no? Entonces es un reto gigantesco en México. Wow. Oigan, Supuesto, amigos, por supuesto. para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando estudiar Derecho, Emilio? Bueno, primero que nada, piénsalo dos veces. Eh, es una decisión que sí va a terminar por hacerte pensar un poco quién eres y la reflexión de muy ontológica y muy personal de decir, bueno, sí seré abogado o no, porque creo que eso es un poco parte también de la labor que tiene que hacer las facultades de derecho, cuestionarte si sí eres o no. Claro que eres. Si lo tuyo es este tema, no sientas la presión de que si no cabes en el molde que mencionaba al principio, no eres abogado. No, no. Entonces, si quieres estudiar derecho, hazlo, aviéntate, pero sé muy consistente contigo mismo y con tus propias voluntades personales. Y si no cabes en el molde del abogado, ni modo. Bienvenido a estudiar derecho con los que no cupimos en el molde del abogado. Mi querido Andoni. Fíjate que yo la recomendación que le daría a los estudiantes que tienen interés de estudiar derecho iría en dos sentidos. El primero es, encuentra y trabaja tu por qué. ¿Por qué quieres estudiar derecho? ¿Qué es lo que te está llevando a eso? ¿Eres una persona justicia social que se desgarra las vestiduras cada vez que ve una injusticia y quiere accionar? ¿O eres una persona que le interesa mucho un tema de familia, de empresa, o hay algún tema de linaje del papá que es abogado? Pero siempre cuestionándonos y teniendo muy claro por qué quieres estudiar derecho. ¿Cómo es que eso sirve a tu macro plan de vida que estás diseñando, que estás creando? Y por otro lado, para mí es entrégate, porque creo que estudiar derecho, sin importar si sea un semestre, una carrera, todo el doctorado, o sea, no importa, es una de las experiencias más valiosas de vida
porque te permite tener un contacto con un mundo muy, ¿cómo decirlo? Muy sofisticado, que no siempre está tan expuesto a nuestro día a día, a la cotidianeidad. Es ciertamente un mundo cerrado, un mundo un poco más privilegiado, con cierto misterio alrededor de él, que cuando tienes experiencia como estudiante de pasar por las aulas y de ser alumno de grandes maestros del derecho, aunque acabes siendo diseñador cuando te diste cuenta que eso era lo tuyo, o pongas una empresa y nunca vuelvas a abrir un código civil, no importa, entrégate esa experiencia jurídica porque te va a enseñar cosas para toda la vida, sin importar el camino que tomes después. Definitivamente mis dos consejos es: encuentra el porqué y siempre trabájalo, siempre tenlo claro, siempre cuestiónalo, y sin importar que sea, entrégate de lleno porque va a ser una de las mejores experiencias de vida que puedes tener, más Oye, allá de muchas otras carreras. hubiera conocido a Andoni yo por ahí de mi quinto semestre. ¿Quién Oye, sabe? y si no sabes cómo, aquí está Electia, chingado. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Oigan, queridos A mí amigos. fíjate que me gustaría terminar, Agus, para echarte las flores que la verdad mereces. Para mí el derecho siempre tuvo un conflicto hasta que me exorcizaste, ¿no? Hasta que me sacaste ese tema tan Coincido cuadrado, plenamente. hasta que me quitaste esa etiqueta que ni yo mismo no me había puesto, pero yo me había creído. Y en verdad que yo veo que mi entendimiento, mi aprovechamiento, mi desenvolvimiento como abogado después de una experiencia universitaria en derecho ha sido radicalmente diferente de ser algo meramente académico, de ser una experiencia pues, meramente universitaria, a convertirse en una experiencia de vida, a una experiencia humana, muy metafísica. Que eso es algo que vino a cuestionarse cuando yo ya estaba harto del derecho. Yo estaba listo para dejar mi despacho, para buscar a ver qué seguía, porque ya no quería que siguiera lo mismo. Y curiosamente, contigo en Electia, me di cuenta de que era un cambio radical el que estaba dando. Y el cambio radical significa, como la etimología de la palabra radical, regresar a la raíz de las cosas. Y para mí regresar a la raíz del derecho fue regresar a ese derecho divino que nos informa, que nos instruye, que nos inspira, más allá de lo que nosotros mismos vemos, sabemos e interpretamos. Y es esa apertura, la tuve en Electia y la tuve pasando como oyente en la primera sesión de los programas que estabas lanzando, y después en la parte de consultoría acompañándote y nutriéndome de todo ese bagaje empresarial de escalamiento, y muy curiosamente la metodología de entender la empresa como esos 4 rubros de eh, equipo, estrategia, ejecución, efectivo. Al final eso también es un derecho, eso también es una norma y eso también es un criterio de justicia y de equidad que de verdad, si no hubiera sido por Electia, hoy sería un abogado roto, descosido, frustrado, agrio, como la mayoría, que es esa gran crisis de talento jurídico que vive el mundo. ¡Wow! Ay, qué padre oír eso, mi estimado. Coincido plenamente, coincido plenamente. Digo, yo brevemente diría que yo tampoco entendería, no me entendería a mí mismo si no hubiera sido por esa transición que tuve viviendo la experiencia Agustín Meriterán de cerca y completamente. Yo creo que ha sido un placer compartir tanto con Agustín, más allá de una discusión quizá profesional, sino justamente algo como esto, profundizar, rascarle lo más íntimo que es la experiencia de ser un ser humano, y eso creo que es maravilloso porque, como decía Andoni hace rato y lo dijo
maravilloso, hay que regresar a la raíz y yo creo que la persona que sabe hacerlo mejor en este país y quizá en este planeta es Agustín Meritera. Ay, viejos, muchísimas gracias. Ya hasta parece algo, una ¡Ajo! inserción pagada. Oigan, les agradezco mucho. Neta, qué placer tenerlos tan cerca, porque están cerca, están aquí. Qué padre haberlos conocido. Yo creo que el día el día que yo parta de esta vida, puta, Nos invitas. me voy a ir atascado, cabrón, ¿no? No, pues no te subas al coche conmigo. Me voy a ir atascado, me voy a ir. La verdad es que la experiencia de formar y de formar desde una raíz tan intrínseca ha sido, sin lugar a dudas, el haber tocado mi vocación, el saber que esto sí existe, que hay un propósito y que hay un sentido de vida. Y lo que hemos buscado en Electia, pues claramente es eso. Si ya lo entendimos, ahora nos toca tender los puentes. No me despido, quiero que esto se repita, tenemos que continuar, hay mucho que platicar, hay muchos temas más allá del derecho, que vale la pena que nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, lo puedan conocerlo, puedan palparlo, puedan vivirlo a través de esta experiencia que es una buena conversación. Absolutamente. Aprender a conversar es, creo que, una competencia radical que todos deberíamos de. Y yo soy un verdadero fanático, ¿no? De la conversación. Les agradezco mucho, queridos amigos. Y no me despido, los veo pronto, mi querido Emilio. Gran abrazo a ti y a la familia Andoni. De igual manera, siga disfrutando usted su playita. Y queridos, nos estamos viendo pronto. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a ti y a toda la audiencia y lo que nos escuchan. Gracias.